Puede tomar su lugar en esa bendición y nos preparamos para la enseñanza de este día. Si usted trae Biblia, pues vaya abriendo su Biblia en el libro de Romanos capítulo 8. Vamos a considerar el versículo 28, un versículo muy conocido. No le tengo título a esta enseñanza, pues podemos ponerle a los que aman a Dios, todo los ayuda para bien. Romanos 8:28 dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un versículo que los que ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio, pues ya no lo sabemos de memoria. A los que aman a Dios todas las cosas los ayudan para bien. Y hay cosas que a lo mejor a nosotros en este transcurso de nuestra vida como cristianos, hay cosas que a lo mejor nos pasan que no quisiéramos estar pasando por un procedimiento a lo mejor de aflicción, de dolor, de necesidad, de escasez a lo mejor. Pero si la palabra de Dios dice en ese versículo que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan para bien, eso quiere decir que en ese procedimiento que estemos pasando de aflicción, de dolor, de escasez o de lo que sea, tenemos nosotros que ser positivos y entender que algo bueno Dios está haciendo en nosotros. Porque nadie quiere pasar una disciplina, nadie quiere pasar una aflicción, nadie quiere pasar un dolor, nadie quiere pasar por ningún sufrimiento. Nadie queremos, más bien. Pero ese versículo es un versículo clave para entender que Dios está en ese momento que estemos pasando, si es que amamos a Dios. Si tú verdaderamente amas a Dios y estás pasando por lo que estás pasando, por lo que estés pasando, es porque Dios tiene un propósito. Dice que todas las cosas ayudan para bien. Yo recuerdo que hace años un joven que estaba en la iglesia donde nos congregábamos, estaba trabajando y se rompió un brazo de aquí entre el hombro y el codo. Se le quebró, literalmente quebrado el brazo. Y estaba pasando ese momento de aflicción, de dolor. Tuvieron que hacerle cirugía y pues en esos momentos son meses que pues él tenía que estar pasando ese procedimiento. Y recuerdo pues que en una ocasión, hermano, ¿y cómo está? No, pues ahí estoy pasando y no sé por qué me pasó esto. Dice, pues me he puesto a pensar que no estaba haciendo ninguna cosa mala, no estoy haciendo cosas malas para que me pase esto, soy un hijo de Dios y cómo me pasa esto. Y bueno, él se cuestionaba todo eso. Dice, y hasta me cae mal, dice que los hermanos vengan a visitarme y me digan, hermano, como dice la palabra de Dios, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y hasta le caía mal este versículo que le mencionaban, porque él estaba pasando por ese dolor. Y a veces no entendemos y decimos, ¿por qué me pasó esto? No es justo que yo esté pasando esto, pero por algo ha de ser. Uno no sabe. Puede ser que Dios te está fortaleciendo en la fe. Puede ser que Dios te está fortaleciendo en la fe pasando por un procedimiento y no es fácil, pero en ese procedimiento Dios te está enseñando algo, Dios nos está enseñando algo bueno va a salir, algo en el futuro nos vamos a dar cuenta que Dios lo permitió para algo mejor. Es como también cuando yo tuve el accidente de que me corté 3 dedos así con una máquina apodadora, que gracias a Dios los tengo completos, pero los tasajeé casi como cuando usted corta una salchicha así, le hace cortadas así en 2, 3 pedazos. Así me quedaron los dedos, como una salchicha. Cuando usted una salchicha así que le hacen cortaditas así, y luego las pone en el grill y se abren así estaban mis dedos. Se abría la cortada, se abría así como una salchicha. Y luego se me hincharon los dedos como en ese procedimiento de ya como a los 15 días tenía los dedos hinchados, pues sí, parecían salchichas, gruesotes así los dedos. Y luego se me cayó esa costra,
todo el cuero ese que se me murió ese cuero y se me cayó, pedazos se me caían así de piel. Entonces estuve 4 meses sin trabajar. Y en ese tiempo estábamos con mi esposa pastoreando en San Carlos. Aquí está la familia hermana Marisa y su hija, ¿verdad? Que se acuerdan a lo mejor que yo andaba con la mano imposibilitada. Y yo nunca dije, Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, si yo te sirvo, estoy pastoreando, me dieron este grupo a pastorear aquí, ¿por qué me pasa esto? No, yo nunca le dije nada al Señor, porque yo sé lo que es este versículo. Dije, si esto pasó, pues Dios lo permitió y simplemente vamos hacia adelante. Y así estuvimos con escasez también, porque pasamos escasez, porque yo no trabajaba en ese tiempo, mi esposa tampoco trabajaba, entonces pues todo lo que yo hacía era para proveer para la familia. En ese tiempo pues estaba Jennifer pequeña, Miriam pequeña, Elizabeth tenía 2 años, yo le cambiaba los pañales con una mano porque la otra la tenía mala y mi esposa en ese tiempo se fue a trabajar porque la cosa estaba difícil. Y ella trabajaba y yo atendía la casa, lavaba los trastes con una sola mano y todo lo que hacía con una sola mano, con la izquierda. Y así estuve en ese procedimiento de 4 meses. Y resulta que ya cuando yo cumplí, pues cuando ya el doctor me dio de alta, porque tuve que hacer terapias también, porque los dedos se me engarrotaron de que los tenía inmóviles, porque me hicieron cirugía. Me hicieron cirugía porque me corté los tendones y los nervios de 2 dedos. Entonces me tuvieron que hacer cirugía en los tendones y en los nervios. Y no podía moverlos como por 3 meses. Y después cuando ya me dieron de alta, había que hacer movimiento y sentía como si se me fueran a romper, porque las coyunturas ya se habían laqueado. Y era para mí bien difícil hacer el puño. Pero tuve que hacer terapia y con dolor y todo, y hasta me hacía gritar la enfermera porque a la fuerza me cerraba el puño y yo pues hasta me levantaba de la silla del dolor. Dice, me los va a romper. No, si no se rompen, dice, lo que pasa es que tienes que hacer terapia y aunque te duela, tienes que hacerlo y tienes que volver otra vez a empuñar la mano como antes. Y así estuve en terapias, gracias a Dios, pasé las terapias y resulta, pues dije, bueno, ya regreso a trabajar y sigo pues con mi sueldo. Y ya cuando me fui a presentar con el jefe, le dije, ¿sabes qué? Ya me dieron de alta, ahora sí ya puedo ir a trabajar. Me dice el jefe, ¿sabes qué? Ya no tienes trabajo. Dice, no, perdí unas propiedades que estaba haciendo y ahora no tengo trabajo para ti. Y me quedé ahora sí como quien dice, solamente confiando en Dios. Y de allí pues escasez tras escasez. Teníamos una casa en México, tuvimos que venderla y ya pues para salir adelante aquí. Y entonces 4 meses de escasez, 4 meses sin poder hacer gran cosa. Y así empecé yo el negocio que pues ahora trabajo por mi cuenta. Más que nada fui obligado a trabajar por mi cuenta ahora porque no me quedaba otra, porque si me iba a trabajar una compañía no me iban a recibir porque yo estaba accidentado. Entonces dije, ya después con el tiempo dije, bueno, todo obra para bien. Ya no tengo que trabajarle en una compañía. Claro, empecé de abajo, de ceros, sin tener una herramienta así simple, que pura maquinaria simple, máquinas pequeñas, tijeras de mano. Y ahora sí que me decía un hermano que estaba yendo a la iglesia en ese tiempo con nosotros en San Carlos, decía que le pusiera a mi compañía los Flintstone, los picapiedra, dice, porque tú traes pura herramienta rudimentaria, traes pura herramienta vieja, dice, pues le vas de poner a tu compañía los Flintstones. Y pues hasta hoy en día todavía no tengo gran herramienta. Trabajo con lo simple, me gusta lo simple. Pero a lo que voy es a que gracias a Dios, que Dios nos ayudó a salir de ese procedimiento y ahora pues ya no dependo de ninguna compañía. Entonces ahora me doy cuenta que si yo no hubiera tenido ese accidente, no hubiera de estar haciendo lo que estoy haciendo ahora por mi cuenta. A lo mejor todavía estaría trabajando por una compañía. Y
y tendría que sujetarme a las reglas, tenía que hacer lo que ellos digan, y en cambio, desde que trabajo así por mi cuenta, gracias a Dios, Dios me ha ayudado pues a sostenernos como hijos de Dios que somos, y no dependo de nada, sino que de la voluntad de Dios y del trabajo que hago. Entonces, pues Dios permitió todo eso. Los clientes, algunos de ellos empezaron a ayudarme, recuerdo que una señora me hizo como unas 500 tarjetas y me las regaló, dice, ahí para que tú busques más clientes, dice, y así se portaron bien conmigo. Entonces, fui poco a poco ganando clientes, y estuve, desde entonces, pues desde el 2010, ya tengo hasta hoy, como unos 15 años, 14, 15 años por ahí, a lo mejor más, trabajando por mi cuenta. A lo que voy es que si no hubiera tenido ese accidente, estaría trabajando por una compañía. Entonces es un ejemplo de que a los que aman a Dios, todo lo que nos pase nos ayuda para bien, aún las cosas adversas. Y si eso me sucedió a mí para que yo pueda tener más tiempo, porque también trabajando por mi cuenta yo puedo tener más tiempo para servir a Dios, porque no me sujeto a un jefe que dice te tienes que quedar hasta las 5:30, te tienes que quedar hasta las 6 porque tenemos mucho trabajo, y yo ¿cómo puedo servir a Dios así? Y yo puedo hacer mi propio como decimos nosotros, schedule. Yo puedo ir los días que yo quiera, a las casas que yo quiera, y como yo pueda, o sea, yo hago mi propio schedule. Y no tengo que decirle a nadie, si quiero me salgo temprano, si quiero llego tarde, si quiero salgo tarde, si quiero salgo temprano. O sea, es más fácil así, sin tener que sujetarme a una persona, a un jefe. Y así he servido a Dios con más libertad. Por ejemplo, los miércoles que me toca enseñar, normalmente siempre salgo temprano, siempre salgo como al mediodía. Y ya tengo más tiempo para estudiar y traer la enseñanza. Si fuera una compañía no me dejan salir al mediodía. Tendría que trabajar hasta las 8, hasta las 8 horas. Entonces, todas esas cosas, todo lo que me pasa a mí, todo lo que yo veo, cómo Dios está conmigo, ¿verdad? Con mi familia, y todo ha sido para bien. Todo ha sido para bien. Así es que yo no me quejo de nada. Simplemente le doy gracias a Dios todos los días por la vida, por la salud, por mi familia, por la iglesia. ¿Qué más puedo pedirle a Dios más que gracias? Dale gracias. Y hay que ser agradecidos, como dice la palabra de Dios, con lo que Dios nos dé. Y si pasamos aflicciones, pedirle a Dios que nuestra fe no falle. Que Dios nos ayude a pasar las aflicciones, porque a nadie le gusta, a nadie nos gusta pasar dolor, aflicciones, a nadie nos gusta. Pero si por alguna razón las pasamos, no reneguemos contra Dios. Algo bueno va a salir de lo que estemos pasando. Algo va a pasar. Y simplemente hay que pasar el procedimiento. No hay que irnos para atrás, no hay que volver atrás, porque volver atrás el diablo nos está esperando atrás. Si nos salimos de las garras de Satanás, viniendo a los pies de Cristo, ¿usted cree que el diablo nos va a tener consideración? Si volvemos otra vez hacia atrás, nos va a destruir. Porque Él nos tiene coraje. Nos tiene coraje porque antes le servíamos al diablo y al mundo, y ahora le servimos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y el diablo no está contento. Así es que ni piense usted volver atrás, porque no le va a ir bien. No nos va a ir bien. Porque Satanás nos va a destruir. Y que Dios nos ayude a entender sus verdades, a entender la palabra de Dios tal y como el Señor la escribió en la Biblia. Porque el autor de la Biblia es Dios. Los que escribieron son personas que Dios usó y el Espíritu Santo los inspiró. Bueno, vamos a ver ejemplos de lo que es a los que aman a Dios, todo, como dice el versículo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos llamó con un propósito, y cualquier cosa que pasemos será para bien. Vamos a Génesis para traer una enseñanza
un ejemplo de alguien que cuando vemos todo lo que pasó, nos damos cuenta que todo fue para bien, porque esta persona, este joven amaba a Dios. Vamos al 39, Génesis capítulo 39. Vamos a empezar el versículo 1. Vamos a hablar de José, el hijo de Jacob, que es Israel. Yo estuve leyendo esta tarde el capítulo 37, porque en el capítulo 37 habla de José, de cómo él cuando vivía con su padre, con sus padres y sus hermanos, él dice en el capítulo 37 de que Dios le daba sueños. Dios le daba sueños a José y José se los contaba a sus hermanos. Y sus hermanos empezaron a tenerle envidia, empezaron a tenerle coraje. Una, porque su papá amaba más a José. José lo había tenido era hijo de Raquel, la que más amaba a Jacob. Sabemos que Jacob tuvo hijos con 4 mujeres. Y Raquel era la que él amaba, con la que él quería casarse, y después la historia es larga, pero Raquel le dio solamente a José y a Benjamín. Y José estaba jovencito, dice que tenía creo 16 años la historia, y lo amaba mucho y le compró una túnica de colores porque era especial para él. Pero él tenía sueños, ese José tenía sueños y se los contaba a sus hermanos, y a sus hermanos no les gustaba que les contara esos sueños, porque eran sueños de que en el futuro él iba a ser el que iba a gobernar, y sus hermanos, todos ellos, le iban a servir o iban a inclinarse a él. Entonces los sueños eran referente a él. Los sueños que él soñaba y les decía a sus hermanos eran referente a él, de cómo Dios lo iba a usar en el futuro. Pero él también pues solamente contaba los sueños que tenía, y simplemente pues como un jovencito, ¿verdad? Que nada más por contar los sueños que tenía. Pero ya al ver que sus hermanos, que pues de tanto pues que su padre quería más a su hermano, como que los sueños que contaba les causó envidia, les causó coraje y querían deshacerse de él. Y en el capítulo 37 habla de que él fue a buscarlos al campo porque su papá le dijo: ve allá donde andan tus hermanos y a ver cómo andan, a ver si están bien. Ellos andaban cuidando las ovejas allá de su papá, lejos en el campo. Y él fue a ver y los encontró, pero ya cuando él iba llegando, ya ellos tenían un plan, que querían deshacerse de él por el coraje que le tenían y la envidia. Y decidieron quitarle la vida, pero el mayor de ellos, que se llama Rubén, dijo: ¿cómo vamos nosotros a mancharnos las manos de sangre? Dice: no hagamos eso. Dice: mejor vamos a echarlo a esta cisterna. Había una cisterna allí que no tenía agua. Dice: mejor echémonos esta cisterna, dice, y así no vamos a derramar sangre. Entonces lo echaron a la cisterna y Rubén se fue del grupo, y ahí estaba el grupo de sus hermanos y él en la cisterna, y venían unos ismaelitas con una caravana que iban para Egipto, y entonces deciden venderlo. Entonces lo venden a esos ismaelitas y le dan creo que 20 monedas de plata. El caso es que es vendido, y cuando viene Rubén, el mayor, el que no quería que le hicieran daño, se da cuenta que ya no estaba su hermano. Y dice: ¿y qué pasó con José? Dicen ellos: no, ya lo vendimos. Dice: ¿y ahora qué le voy a decir a mi padre? Dice: porque le tenemos que dar noticia a mi padre, porque, o sea, ¿qué noticia le vamos a dar de su hijo? Y decidieron romper la túnica, hacerla a pedazos, y matar a un cabrito, y ensangrentar la túnica, y llevársela a su papá. Y le dijeron al papá: esto es lo que quedó de tu hijo. Y su papá lo primero que dijo, lo desgarró una fiera, lo hizo a pedazos, y seguro pues ya no existe mi hijo. Y dice que guardó luto por muchos días, o sea, muchos años, mucho tiempo, y pues trataban de consolarlo porque lo amaba mucho. Imagínense todo lo que hizo la envidia, todo lo que hizo el coraje que tenían ellos,
el daño vender a su propio hermano, y luego el daño a su padre, que fue un engaño, que no era cierto, que había muerto simplemente para que él se olvidara de su hijo, porque ya no lo iba a volver a ver. Pero como ya Dios tenía planes Dios tiene planes. Cuando Dios tiene planes con cada uno de nosotros, las cosas se van a llevar a cabo. Dios tenía planes con José, y el plan era un plan grande que tenía para José. La historia dice que allá en Egipto, llegó a Egipto, y ya lo que vamos a leer aquí, el capítulo 38. No, más bien el 39. Porque el capítulo 38 habla de otra historia. Lo que se me hace raro más que nada no raro, sino lo que se me hace como curioso es que del 37 habla de José, y el 38 habla de otra historia muy diferente. Cuando tú llegas al capítulo 38, tú piensas que va a seguir la historia de José. Esto es para alguien que a lo mejor va a leer estos capítulos. Cuando tú lees el capítulo 37, está hablando de José, y se acaba un capítulo, una historia, y el 38 habla de otra cosa, y tú dices, bueno, ¿y qué pasó con José? Pues José todavía sigue en el capítulo 39, porque el 38 es solamente un paréntesis para hablar de otra cosa, de otra historia. Y aquí en el 39 empieza otra vez la historia de José, y de ahí hasta que termina la historia de José, hasta que trae a sus hermanos a Egipto, que es una historia muy bonita, es una historia que recomiendo que la lean para que usted vea todo el procedimiento que pasó José. Pero vamos a leer el capítulo 39, a lo mejor todo lo leemos, para entender que a José todo lo que le pasó fue para bien. Sus hermanos lo vendieron y fue para bien. Su padre sufrió porque pensó que ya había muerto su hijo, pero lo alcanzó a ver todavía, porque cuando vinieron de allá donde estaban, de Canaán, vino su padre y vio a su hijo todavía vivo, y entonces se dio cuenta que no era cierto que había muerto. Entonces, vamos a leer aquí, 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, aquí estamos hablando cuando ya los ismaelitas lo habían llevado a Egipto, y ya lo vendieron, dice, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. O sea que vemos ahí el recorrido que llevaron a José hasta Egipto como esclavo, y pues los esclavos los vendían, eran como, hacían comercio con los esclavos. Y allá en Egipto lo compró este Potifar, que dice que era un varón egipcio, pues que trabajaba para Faraón. Era un varón que trabajaba para Faraón, tenía su cargo allí en Egipto. Dice que llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, un trabajador de Faraón, del gobierno ahí de su reinado, era un capitán de la guardia, y lo compró a esos ismaelitas. El 2 dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Vemos a José joven, vendido como esclavo, pero Dios estaba con él. Dios no abandonó a José, no por ser esclavo lo abandonó. Dios estaba con José, allí trabajando en la casa de Potifar, trabajando ahí como criado, en la servidumbre ahí de su casa, y Dios estaba con él, siendo esclavo. Vemos como para Dios no hay posiciones que Dios abandone a uno. Cualquier posición que tú tengas, si tú amas a Dios, porque aquí José nos da a entender la Biblia que José amaba a Dios, porque nunca habló mal de Dios, ni por qué estoy aquí, ni por qué me vendieron mis hermanos, ni por qué esto, ni por qué el otro. Él simplemente se resignaba a lo que le pasara. Entonces una persona que no reniega de Dios, que no reniega de las cosas que le pasan, es una persona que ama a Dios. Es una persona que no
Más que nada, pues que no se pone en contra de Dios por lo que esté pasando. Esa persona ama a Dios. Entonces vemos aquí a José, que amaba a Dios porque Dios estaba con él. Versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Una señal de que Dios está con una persona es que lo que haces prosperas. Lo que pones en tu mano, lo que agarras con tu mano, lo que haces en tus manos es prosperado. En Dios está contigo. Dios está con todo aquel que le ama y hace prosperar su negocio o su trabajo. Le caes bien al jefe, le caes bien al patrón. Cuando tú amas a Dios, le caes mal a todos, solo al diablo no. Al diablo no le caes bien porque él lo que quiere es el mal para ti. Pero una persona que ama a Dios, lo más seguro es que le va a caer bien a mucha gente. Porque tiene la paz de Dios, porque tiene el carácter de Dios, porque tiene el carisma de un hijo de Dios. Entonces, pues las personas a su alrededor se van a sentir bien. Entonces vamos aquí a el patrón de José, que él se dio cuenta que este hombre era especial porque dice, bueno, Dios está con él. Dios está con él porque todo lo que hace, todo prospera y no me preocupo de nada, porque sigue diciendo los demás versículos. Versículo 4, dice, y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Al ver Potifar que Dios estaba con José y que todo lo que hacía, todo lo hacía prosperar, le puso a cargo toda su casa, todos sus bienes, todo lo que tenía, todos sus asuntos. Él no se preocupaba de nada. Él solamente se preocupaba por vivir, por pasarla bien, porque tenía a alguien, a un mayordomo que confiaba en él, en todos sus asuntos. Entonces, en nada se preocupaba Potifar, teniendo a José como criado. Y eso es lo que pasa, como le digo, si usted es un hijo de Dios, si usted ama a Dios, las personas, vas a hallar gracia en las personas, vas a hallar gracia en el patrón, vas a hallar gracia en la compañía que te contrató. Porque Dios está contigo. Aunque tú digas, yo soy ilegal, yo no tengo papeles, yo no, aquí soy extranjero y que te sientas menos. Pero si Dios está contigo, Dios, créeme que Dios, para Dios eres especial tesoro. Y las personas que te contratan y tú como hijo de Dios se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de que tú, pues eres especial para ellos. Porque lo que haces lo haces bien y eres honesto, eres una persona de confianza. Y eso es lo que quieren las personas, o sea, los jefes de trabajo, de compañía, lo que quieren personas de confianza, personas honestas. Entonces le agarró mucha confianza a José Potifar porque se dio cuenta que Dios estaba con él y le dio a su cargo todo lo que tenía. El versículo 5 dice, y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Por causa de José, Dios bendijo a este hombre. Porque este hombre también trataba bien a José. Aunque era su esclavo, pero lo trataba bien porque sabía que Dios estaba con él. Entonces vamos aquí cómo Dios bendice aún al jefe de José. Lo bendice solamente porque le tiene confianza. Lo prospera, dice no solamente en su casa, sino en el campo. Todo lo que tenía, todo era prosperado porque tenía a su cargo a alguien que amaba a Dios, a José. Ve cómo la bendición alcanza a muchas personas cuando Dios está con nosotros. Dios puede ser que haga prosperar la compañía donde tú estás trabajando porque Dios está contigo. Y esa persona, tu jefe, va a decir, este tiene algo especial, este me hace rendir, este hace que
que vaya para arriba. Entonces pues te van a estimar, y te van a apreciar y a lo mejor hasta te van a dar un buen salario porque saben que pues tú eres una persona que rinde, una persona que trabaja y que eres honesto, que eres honesta. Entonces, así es como Dios manifiesta su gracia con las personas que le aman, a ojos de las personas que lo rodean. El versículo 6 dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Vemos un joven, o sea, como 16 años tenía, joven, hermoso y bien apuesto el muchacho. El problema es que por su Y esa es la historia, que como era de hermosa presencia, volvemos a leer, ya que no se escuchó en las redes sociales, dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Hermoso semblante y de bella presencia. Como repito, ya que estaba mudo el micrófono, este joven, una de sus virtudes y uno de sus defectos es que era de hermosa presencia. Vuelvo a leer, como no se me queda grabado, dice, era de hermoso semblante y de bella presencia. En otras palabras, era guapo el muchacho. Y ese fue una de sus virtudes, pero también uno de sus, digamos, defectos. No es defecto, ¿verdad? Ser guapo, ¿verdad? Pero cuando ya te la crees, a lo mejor sí. ¿Verdad? Como hay una canción por ahí que un compositor mexicano compuso, dice, ya no me acuerdo cómo dice, pero habla de que él es muy guapo, que no tiene la culpa de ser tan guapo, creo. Dice, ¿verdad? No recuerdo cómo dice, pero ya hace muchos años que compuso esa canción. Pero digamos que fue una virtud de ser guapo José, pero también un obstáculo, porque en este joven, acuérdese que era un esclavo, era un servidor, era un criado de la casa, y esta mujer, como era la patrona, esposa del patrón, más que nada, puso sus ojos en José porque era bien atractivo, y lo quiso seducir, quiso que se acostara con él, y eso fue lo que pasó, que hizo que lo metieran a la cárcel, pero no cometió el delito, pero la mujer lo acusó como si como si hubiera tenido intenciones. Pero la mujer era la que tenía intenciones, no él, no el joven. Pero claro, el esposo
pues la mujer astuta le echó mentiras a su esposo y su esposo se la creyó y pensó que sí era cierto y lo metieron a la cárcel. Vamos a seguir leyendo el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. El 8 dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Vemos lo que dice José. Claramente le está diciendo, yo tengo que honrar a mi amo, tu esposo. Yo tengo que honrarlo porque él me dio toda la confianza para trabajar en todo lo que él tiene. Y yo no tengo ningún impedimento en nada de lo que él tiene, porque me ha confiado todo. Dice, lo único, dice, que no puedo es tocarte a ti porque tú eres su mujer. Y además de que eres su mujer, dice, yo pecaría contra Dios, además de deshonrar a mi amo. Fue lo que le quiso decir este joven José. En otras palabras, ni pienses que yo voy a dormir contigo, porque yo pecaría tanto con Dios y deshonraría la confianza de mi amo. Pero esta mujer pues ya tenía sus planes y dice el versículo 9, ¿verdad? No, ya lo leímos, el 10. Vamos al 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Vemos aquí que cada día ella lo estaba acosando. Esto no fue una vez. Eso no fue de que una vez le dijo, mira, acuéstate conmigo y ya no. Dice que cada día lo estuvo acosando. Día con día. Imagínese llegar el joven a la casa de su amo y ver que esa mujer lo estaba acosando día con día y lo estaba queriendo convencer de que se acostara con ella. Pues era una lucha para este joven, porque él sabía que iba a pecar contra Dios y iba a deshonrar la confianza de su amo. Y yo me imagino que él iba con esa lucha cada día, porque cada día imagino que decía, y esta señora, como dice que cada día, me imagino que duró días haciéndolo. Entonces imagino que cada día que iba a trabajar, de que iba a presentarse a la casa de su amo, ya iba pensando en que esta mujer iba a estar allí acosándolo, y día con día, y él sin poder hacer nada, simplemente evitar el contacto físico. Entonces vemos cómo era una lucha que tenía José, pero Dios estaba con él, porque él no iba a acceder a lo que esta mujer, a sus planes de la mujer. El 11 dice, aconteció que entró él, o sea, hablando de José, entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie no había nadie de los de casa allí. En otras palabras, la servidumbre, porque no solamente era José era era el jefe, pero había más gente que servía ahí en la casa. Había gente que hacía sus oficios y él era el jefe de todos ellos. Y dice que no había nadie allí cerca de donde ellos estaban. Y el 12 dice, y ella lo asió por su ropa. En otras palabras, de tanto estarle diciendo, él no quiso aceptar. Pero entonces aquí, como no había nadie, ella lo agarró de la ropa para desvestirlo. El versículo, el 12 dice, y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Él tuvo que salir huyendo, aunque ella se quedó con sus ropas, porque él no iba a acceder a sus planes. Él no quería pecar contra Dios, porque él era un hombre, un joven justo, un joven que amaba a Dios primeramente, y no iba a hacerle caso a esta mujer por ningún precio y de ningún modo. Entonces prefirió salir huyendo, salir corriendo, antes de hacerle caso a esta mujer.
Versículo 13 dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. ¿Qué hizo esta mujer? Mandó llamar a la servidumbre y como traía las ropas de José que le quitó, les hizo creer a toda la servidumbre, a todos los sirvientes, que José fue el que quiso abusar de ella. Y ella dice que, como yo di voces, dice, pues se fue huyendo, pero miren, aquí tengo las evidencias de su ropa. Y la gente le creyó, porque ella era la jefa de la casa. Siempre, tristemente, le hacen caso más a alguien que tiene un poder, aunque no sea cierto, aunque sean mentiras. Y ella tuvo que hacer ese show de que ella quiso ser abusada por este joven, y como no había testigos, le creyó a la servidumbre, le creyeron todos, y luego como dicen, pues es un hebreo. En otras palabras, era un criado hebreo que habían comprado un esclavo, y lo acusó y le creyeron. Le iban a creer más a ella que a José, porque dicen, pues eres un simple esclavo, eres un sirviente, ¿cómo te vamos a querer a ti? Entonces toda la razón se la dieron a la señora, y todo porque tenía las evidencias de la ropa. Entonces vemos que tenía todas las de perder José, pero dice la Biblia que Dios estaba con José en esa situación. O sea que aún en esos momentos difíciles de José, Dios estaba con él. Dios no lo abandonó. ¿Por qué? Porque Josué era fiel a Dios. Cualquier cosa, dice, antes de pecar contra Dios. Vamos al versículo 15. Vamos a leer hasta el 23, que ahí termina la historia. El versículo 15 dice, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa, hasta que vino el marido, Potifar. Dijo, mira, ahí están las evidencias. Este hebreo que trajiste quiso abusar de mí, aquí están sus ropas. Pues sí le creyó el hombre, le creyó a su esposa porque una que tenía las evidencias. Y como él era un hebreo, era un esclavo, pues le iba a hacer más caso a ella que a José. El 16 dice, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su marido a su casa. Entonces, dice el versículo 17, le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Le hizo caso a la señora, le hizo caso a la mujer. Parece que no la conocía. Dicen que uno nunca va a conocer a su mujer. Uno nunca termina de conocerla, pero en este caso estamos hablando de un extremo, porque esta mujer tenía evidencias de que el hombre, de que el joven, pues estaban sus ropas ahí, y con astucia engañó a toda la servidumbre esta señora. Y casi siempre pasa que los hombres le hacen caso a las mujeres. En este caso le hizo caso a ella. Yo creo que no le conocía mañas, ¿verdad? Tardó uno en conocer a su pareja, pero en este fue un caso bien extremo, que él debería de haber dicho, bueno, mi mujer es una sinvergüenza. Yo creo que esta misma es al revés lo que hizo, pero bueno, le creyó. Dejémoslo así para no entrar en detalles porque no somos aquí jueces, ¿verdad? Simplemente así pasó. Y le creyó a la señora, le creyó. Sigamos leyendo el versículo 20. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado
tu siervo, y se encendió su furor. El 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, no dice cuánto tiempo, nada más lo metieron en la cárcel por la acusación de esta señora. Y José no tenía ningún abogado, no podía abogar nadie por él, porque él era un esclavo. Nadie podía abogar a su favor, una que no había ni siquiera un testigo. Entonces él se resignó a ir a la cárcel por algo que no hizo. ¿Cuántas personas en diferentes países no están pagando una condena que no hicieron? En países donde hay mucha corrupción, tristemente hay personas que por la corrupción que hay, los meten a la cárcel siendo inocentes. Y los que cometieron el delito andan libres, porque tienen dinero y pagan las autoridades. Y las autoridades saben que esas personas que están pagando un delito que no deben, ellos saben, pero son como chivos expiatorios. Pero como hay dinero de por medio, con dinero no les importa que las personas inocentes estén pagando una condena que no les corresponde, pero así es, tristemente así es. Bueno, ese es otro caso, digamos, otro tema. Pues aquí vemos que José, por algo que no debía, fue a la cárcel, pero lo bueno es que Dios estaba con él. Dios estaba con él siendo esclavo, Dios estaba con él rechazando a esta mujer que lo quiso seducir, y Dios sigue con él en la cárcel. Dios sigue con él en la cárcel. O sea, es que hasta donde estés tú, si tú amas a Dios, hasta donde te lleven, Dios estará contigo. Hasta donde te lleven, hasta donde quieras, donde tú vayas a ir, si tú amas a Dios, Dios va a estar contigo. Aunque vayas a lo mejor en contra de tu voluntad, porque aquí todo era en contra de José. No era a su favor, era en contra de José. Pero lo bueno es que Dios estaba con él. Y si tú sabes que Dios está contigo en esos momentos difíciles, pues dale gloria a Dios. Sírvele a Dios. Dile, Señor, yo no sé por qué estoy aquí, yo no sé por qué me trajeron aquí, yo no sé por qué me metieron aquí, pero yo te amo. Yo te amo, y si tú lo permitiste, pues dame la fe que necesito para que mi fe no falle, y dame las fuerzas y dame la salida hasta que sea necesario. Tú me vas a ayudar y Dios estará con nosotros. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Imagínense, era jefe en la casa de Potifar, lo meten a la cárcel y ahora es jefe de los presos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Dios hallaba gracia a José ante los que lo rodeaban. Ahora él es jefe aquí de los de la cárcel. Él es el jefe ahí. Y Dios estaba con él. El 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Ahora él es el jefe de los presos, por la gracia de Dios. Dios estaba con él. Vemos cómo el trayecto de José. Dios estaba con José y con sus hermanos, con su familia, cuando todo estaba bien. Lo vendieron, Dios siguió con él. Llegó a la casa de Potifar, Dios estaba con él. Lo puso en gran posición, Dios estaba con él. La señora esta lo quiso seducir, Dios estaba con él. Él huyó, ahora lo meten a la cárcel y Dios está con él. Ahora él es el jefe de los presos. No se sabe cuánto tiempo estuvo allí, fueron a lo mejor años, 2 años, 3 años. Pero ahí estuvo en la cárcel pagando una condena que no debía. Y para terminar, vamos al versículo 23, porque ahí termina este episodio. Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José
y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Siendo aún preso, Dios prosperaba lo que hacía José, porque José amaba a Dios. ¿Cómo es el tema? Para los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Primeramente, ¿cuál es el punto principal? Amar a Dios. Tú amas a Dios y olvídate de todo lo demás. Simplemente confía en Dios, vive en santidad, sé justo, agárrate de Dios en todo momento. No peques contra Dios y contra nadie que se te presente. Y Dios estará contigo. Y todo lo que tú hagas, Dios los va a prosperar. Todo lo que tú hagas será prosperado. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios primeramente. Y después la misma gente va a decir, y esa persona que conocimos así, 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 ahora está tremendamente prosperado y prosperada. Porque Dios está contigo, Dios está con él. Esa es la gracia de Dios, hermano. Y le debemos dar gracias a Dios siempre. Si nosotros nos ponemos a ver atrás nuestra vida, ¿cómo era antes nuestra vida? ¿Cómo fuimos antes nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Cómo éramos allá donde vivíamos? Y ahora, ¿cómo estamos? Si vemos todo ese trayecto, todo ese camino, nos damos cuenta que Dios ha estado con nosotros. Primeramente, Dios nos tiene con buena salud. Segundo, Dios nos tiene en un lugar seguro. Y Dios nos ha bendecido de muchas formas. Entonces, y eso que antes no le servíamos a Dios, hablando yo de mi persona. Eso que antes yo era un impío, era un pecador. Pero cuando ya Dios tiene planes, Dios nos va llevando hasta donde nosotros reconocemos y le damos gloria a Dios cuando entendemos que Él ha estado con nosotros. Al menos yo. Yo recuerdo que yo llegué a este país, ya como quiera terminó el mensaje, pero yo llegué a este país siendo de 21 años, sin conocer de Dios, nunca fui a una iglesia cristiana en ese tiempo, hasta que conocí a mi esposa, hasta que le hablé para novia, pues, más que nada hasta que nos hicimos novios. Hasta entonces pisé una iglesia cristiana allá en México. Pero yo llegué a este país con los ojos cerrados, como quien dice, sin saber nada de Dios, sin conocer a Dios, sin conocer ni la Biblia conocía. Yo solamente sabía que había una Biblia, pero nunca la leí y nunca nadie me la enseñó. Y yo llego a este país con unos planes que, pues de joven, ¿verdad? Venir a este país y trabajar y hacerme de un dinero y regresar para allá, para mi país y pues presumir más que nada. Ahora sí que hay que hablar la verdad. Eso era lo que yo quería. Venir a este país y en unos cuantos meses, porque mi plan era durar como 6 meses aquí. Decía, con unos 6 meses que vaya a México, barro el dinero con una escoba, como dicen que así se barre, y ya hago un montón y me lo llevo en una maleta, me lo traigo en una maleta y vengo con una buena ropa y luciéndome como llegan todos, porque ya llegaban todos con bota y con bien vestidos y pues así quería llegar yo también. Y con unos 6 meses ya me traigo una maleta cargada. Nada, hermanos. Por ahí me miraron ustedes ahí en los files de tomate, que ni fui bueno para el tomate, piscando tomate. Ya se está acabando la temporada como quiera. Que ni sabía qué tomate se piscaba. Yo pensaba piscar el rojo y me decían que era el verde. Dije, pero ¿cómo el verde? Dice, el que se come es el rojo. No, el rojo déjalo ahí tirado, dice. Entonces, pero el verde, pero ¿cómo pues? O sea, no, pues más o menos grande, dice. Y mientras yo estoy hablando con el que me estaba enseñando, ya el otro compañero iba por allá quitándomelos todos. Porque acuérdense que los tomates están colgando así, entonces está uno por un lado y otro por otro. Y el que es bueno se los agarra al del otro lado y yo dije, bueno, como quiera, ¿cuándo me lo alcanzo? Y me acuerdo que pues así fue mi primer día, ahí los miraba los tomates y dije, yo creo que este está bueno. Es el primer día yo que pesqué, yo creo como algunos 60, no, algunas 30, 40, yo creo, cubetas, cuando otros pescaban como 400. De plano yo no fui bueno. Y pues duelen aquí los dedos de estar así, quitándole este dedo, el grueso.
de estarle quitando el pezón, porque no puede llevar pezón tampoco. El caso es que, pues no, me di cuenta pues que no se agarra el dinero. Andaba limpiando sandía, hierba de sandía, ahí, una sandía que tenía hierba. Ese fue mi primer trabajo. Me dio una cansada que todo el cuerpo me dolía al día siguiente. No podía levantar, porque fue mi primer día y yo me dejé ir como con hambre, a dos manos, limpiando la sandía. Y ahí estoy limpiando y limpiando. Y se llegó a la hora del lonche y decían los compañeros, dice, ya párele, dice, y era por horas. Y yo parecía que andaba por contrato. Y es que era un hambre que yo tenía ya como 2 meses que no trabajaba y yo dije, no, aquí me voy ahora sí que atascar. Y a la hora del lonche, ni quise agarrar lonche, hermanos, yo no comí. Mi comida era el trabajo. Y me imagino que dijeron, este está loco porque todos comiendo su lonche y yo ahí. Y era por horas pues, hermano. Era para mí un gozo trabajar. Se acabó el día, al día siguiente y ya me arrepentí. No podía ni siquiera subirme al bus. No podía mover nada, ni un dedo podía moverlo porque todo me dolía. Hasta los cabellos me dolían. Era una cosa tan exagerada. Y ya como pude, pues tuve que subirme al bus, tuve que hacer fuerza, tuve que agarrar fuerzas de debilidad. Y trabajé, no sé ni cómo trabajé, pero ese fue mi primer trabajo. Entonces me di cuenta que los dolores no se barren. Y después me empezó a entrar mucha tristeza, nostalgia de que qué estoy haciendo yo aquí tan lejos. Mi familia en ese tiempo no había aquí ni familiares, solamente tenía un tío y un primo, y toda la más gente era desconocida. Y empecé a sentirme medio solo, medio triste y desesperado. Y recuerdo que dije, ¿cuándo voy a regresar a mi país si aquí ya tengo 1 mes y medio y apenas llegué? Y empecé a sentir como desesperado. ¿Y qué tal si se muere alguien allá? Ni cómo ir a verlo porque estoy muy lejos. Y yo recuerdo que pasó un avión, mientras yo estaba meditando así, pasó un avión así. Dije, yo creo que ese avión va para México. Va a cruzar el océano. Y me dio una esperanza. Ese avión me abrió ahora sí como que dice los ojos. Me entró una esperanza tan bonita que dije, bueno, pero si aquí está el aeropuerto en Miami, ¿por qué voy a estar tan triste? Si algún día que ya me siento desesperado, que ya no quiero estar aquí, pues hasta consigo el boleto, dije yo, y me voy, que me lleven a Miami, dime hoy, en 3 horas estoy allá. Dije, ¿para qué me preocupo? Hermanos, ese fue mi remedio, esa fue mi cura para la tristeza y para la soledad y para todo lo que yo sentía. Después me sentí bien aliviado. Dije, pues sí, ¿para qué me preocupo? Aquí está Miami. Aquí nomás se vuela el charco uno con el avión y ya está uno allá en 3 horas. Y se me quitó la preocupación. Y me tardé casi 3 años de aquí. Se me olvidó eso de que me quería regresar. Casi 3 años tardé en ir por primera vez. Ya tenía mi permiso y fui. Y desde entonces fui y vine hasta que me casé. Entonces, todo ese trayecto, todos esos años, hasta aquí, hermanos, Dios ha estado conmigo. Aunque yo no le servía a Dios, con mi esposa, pues hemos ahí trabajado juntos, unidos. Y gracias a Dios porque pues, me dio una esposa que ama a Dios. Me dio una esposa que teme a Dios, que tenemos defectos y todo, porque no hay nadie que sea perfecto, ¿verdad? Ella tiene sus defectos, yo tengo los míos, pero me doy cuenta que era la mujer que Dios tenía para mí. Y la amo porque en realidad, pues es mi compañera de vida y de milicia. Le tengo tanta confianza que yo sé que ella va a seguir adelante. Si yo paso de la eternidad, ella va a seguir adelante porque ella ama a Dios. Y así también yo. Cualquier cosa, hacia adelante, hermano. A la familia hay que darles ejemplo de que amamos a Dios. Cuando tú le das ejemplo a tu familia que amas a Dios, ellos van a estar más firmes en lo que nosotros les hemos inculcado. Pero si tú estás con que quieres irte para el mundo, que quieres andar para allá y para acá, olvídate, ellos van a estar confundidos. Tú tienes que mostrarle a tus hijos que verdaderamente tú amas a Dios. Que en las buenas y en las malas, Dios está contigo. Por lo que estés pasando, que tu fe no falle. Agárrate de Dios. Dile, Señor, ayúdame. Yo te amo, yo confío en ti. Y en esto que estoy pasando, ayúdame a salir. Porque tengo una familia que da el ejemplo. Tengo una iglesia que da el ejemplo. Dice la Biblia que tenemos testigos a nuestro alrededor, donde tenemos que darles ejemplo
de que hay un Dios que vive y nosotros somos su iglesia, somos su pueblo, y Dios quiere que seamos luz en medio de las tinieblas. Así es que hacia adelante, iglesia, hacia adelante, pueblo. Ame a Dios, y Dios, así como estuvo con José, estará con nosotros, y Dios no nos va a dejar, hermanos, hasta que al fin del mundo Él estará con nosotros, dice su palabra, y Dios no miente. Amén. Levantémonos y démosle un fuerte aplauso a Dios, a su palabra, a su Santo Espíritu. Pasen al altar. Gracias a Dios por la fortaleza que nos da cada día y por todo lo que Él hace en medio de nosotros. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y merece que le adoremos, hermanos. Sirvámosle de todo corazón. Usted no se va a arrepentir en aquel día cuando el Señor diga: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Usted no se va a arrepentir en aquel día de que aquí vivimos en este mundo, pasamos muchas cosas, pero en aquel día dice que se va a olvidar todos los sacrificios que hayamos hecho. Dios enjugará toda lágrima, Dios quitará todo dolor, toda tristeza. En la presencia de Dios hay gozo, hermanos. Adoremos a Dios y démosle gracias. Gracias, Padre. Te adoramos. Estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto. Seré limpio y seré limpio, seré sano, seré ungido y renovado. Seré limpio, seré sano, seré ungido y renovado. Seré limpio, seré sano, seré ungido y renovado. Extiende tu mano, Señor. Extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto. Seré limpio, seré limpio, seré sano, seré ungido y renovado. Seré limpio, seré sano, seré ungido y renovado. Seré limpio, seré sano, seré ungido y renovado. Extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto sobre mí. Sí, Señor, extiende tu manto sobre cada uno de nosotros, Señor. Extiende tu manto
sobre el remanente fiel, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia alrededor del mundo, Señor. Aquella iglesia que te ama, que te espera, Señor amado, que espera tu venida, Señor. Extiende tu manto, Señor, de amor, de misericordia. Te pedimos por los damnificados, Señor amado, de Tampa, Señor, de ese lugar donde está dañado por el huracán, Señor. Extiende tu manto de misericordia, de amor, Señor. Que encuentren refugio, Señor, en tu presencia, Señor. Que encuentren, Señor amado, consuelo en tu presencia, Señor. Que te conozcan, Señor, aquellos que no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdalos, Padre. Y ayúdanos a nosotros a seguir confiando en ti, Señor. A seguir agarrados de tu manto, Señor amado. Agarrados con la fe puesta en ti, Señor. Como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a serte fiel, Señor. A amarte como tú te mereces ser amado, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos. Gracias, Señor. Padre Santo, Padre bueno, nos vamos a despedir, no de tu presencia, pero sí de este lugar, Señor. Te pedimos que vayas con nosotros, guiando nuestros vehículos, Señor. Quita todo tropiezo, todo obstáculo, Señor, de nuestro camino, para que todos lleguemos con bien, sin ningún percance, Señor amado, y que podamos descansar, Señor amado, en tu presencia, para que así el día de mañana nos levantemos fortalecidos con el poder de tu gracia, para el día de mañana, para labores que corresponden al día de mañana, los que vamos a trabajar, Señor. Ayúdanos, Señor, y da descanso a cada uno en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Aquí estaremos el domingo a las 5 en punto. No falte. Llegue. Esperemos que ya los demás que faltaron hoy estén aquí con nosotros ese día para así glorificar a Dios con el servicio del domingo. Dios los bendiga y pueden saludar si estamos despedidos.